aterrizar cosas de álgebra lineal y aparte de ello nos va a permitir entender el siguiente tema. Entonces, ¿en qué consiste el método de reducción de orden? Bueno, aquí yo tengo una ecuación diferencial lineal de coeficientes. Aquí son variables, estos coeficientes son variables, ¿verdad? Pero pueden ser constantes. O sea, puede ser así o puede ser con que esas A sean constantes. Para las dos formas funcionan. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Esta ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden, según la teoría que hemos visto, va a tener un conjunto fundamental de soluciones. Y ese conjunto fundamental de soluciones va a ser constituido por dos funciones. De tal manera que la solución general, que viene siendo la YH, que también le podemos conocer como YC, puesto que otro nombre que tiene es función complementaria, pues es una combinación lineal de esas soluciones. O sea, la solución de esa ecuación ya lo vimos, ¿no? Van a ser dos funciones, Y1 y Y2. Y la solución general es la famosa YH, que también se le puede conocer como YC, función complementaria. Y es una combinación lineal del conjunto fundamental de soluciones. ¿Sí o no? Eso ya lo hemos visto. Ahora, estas funciones, al ser solución de la ecuación diferencial, deben ser linealmente independientes. ¿Por qué? Pues porque la solución general constituye un subespacio. ¿Sí? Y ya sabemos que un subespacio, que en términos generales va a ser un espacio, ¿sí? Un espacio solución, así se le llama también en ocasiones, espacio solución. El espacio solución debe de tener una base, y precisamente las bases son estas. Y para que esto sea base, deben ser linealmente independientes. Acuérdense que es una característica que deben de tener la base de un espacio vectorial. Tienen que ser linealmente independientes y tienen que generar. ¿Sí o no? ¿Ya se notaron todos? Entonces, deben ser linealmente independientes. ¿Qué significa? Que no pueden ser linealmente dependientes. Y la dependencia lineal es que si Y1 y Y2 son linealmente dependientes, entonces uno es múltiplo escalar del otro. Esto ya lo saben. Es uno de los corolarios de la dependencia lineal. Si dos vectores son linealmente dependientes, uno debe ser múltiplo escalar del otro. ¿Por qué? Porque de ese modo no me van a generar el espacio vectorial. ¿Sí? Y también hay otro corolario. Si tres vectores son linealmente dependientes, entonces uno se debe de expresar como una combinación lineal de los otros dos. Ese es otro corolario. Entonces, si son múltiplos escalares, no son linealmente independientes, no generan el espacio solución de la ecuación diferencial. Entonces, para que sean linealmente independientes, tendrían que ser múltiplos variables. Es decir, una debe ser una función multiplicada por otra. Aquí, si se fijan, es un número multiplicado por la otra en las dependientes.
y en las linealmente independientes debe de ser una multiplicada por una función por la otra. ¿Sí? Entonces, esa es la hipótesis de la independencia lineal. ¿Sí se entiende? Entonces vamos a partir de esta hipótesis para ver cómo funciona el método de reducción de orden. El método de reducción de orden consiste en resolver una ecuación diferencial lineal homogénea a partir de una solución. Es decir, conociendo una solución, debo de determinar la segunda. ¿Y cómo voy a determinar la segunda? A partir de esta hipótesis. La segunda debe de ser múltiplo variable de la otra. ¿Sí se entiende cómo es el business? Entonces vamos a explicar este método de reducción de orden con un ejemplo, porque es la mejor manera de verlo. Entonces, pues, agárrense uno. Ahora fíjense bien, ¿qué tengo yo aquí? Aquí, si se fijan, tengo ecuaciones diferenciales. Voy a borrar esto, ahorita lo vamos a volver a anotar. En esta columna, o sea, bueno, más bien del 1 al 8, son ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, lineales y homogéneas. Todas de segundo orden, ¿están de acuerdo, no? Pero del 1 al 8 son coeficientes constantes. Y del 9 al 14 son ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de coeficientes variables. Entonces, para explicarles el método, vamos a hacer una de coeficientes constantes. ¿Por qué no variables? Porque el método que les voy a explicar es el método largo. Entonces no tiene caso hacer el método largo con uno de coeficientes variables porque va a ser más cañón, va a ser más pasos. ¿Y por qué van a ser más pasos? Porque en realidad lo que se utiliza para obtener la segunda solución es un formulazo. Pero no tiene caso explicarles el formulazo si no analizamos cómo se obtiene, y la mejor manera de ver cómo se obtiene es con un ejemplo. Ahora, para que nos complicamos la vida, con un ejemplo con coeficientes variables, por uno de coeficientes constantes vemos cómo opera, no nos tardamos tanto y luego lo comprobamos con formulazo, y luego ya con formulazo sacamos de coeficientes variables. La idea es ver cómo funciona este método. ¿Sí? Entonces, a ver, pues agárrense uno de la 1 a la 9, perdón, a la 8. Yo, de preferencia, les recomiendo que sea uno que tiene la exponencial. ¿Por qué la exponencial? Por lo mismo. ¿Sí? Si escogen, por ejemplo, trigonométrica o inversa trigonométrica, pues también, pero va a ser más tardado y puede ser que no le vayan a entender. Entonces, yo recomiendo la 1, tal vez la 2, la 6, la 7 o la 8. ¿Por qué? Porque son con exponenciales. Y eso los puede ver. ¿Sí? A fin de cuentas, nada más es ver el método. Entonces, ¿cuál quiere? La 7. ¿Cuál quiere? A ver, ¿cuál quiere? La 7. ¿Cuál quiere? La 7. Oh. A ver, sean original. No, la 9. Oh. No, la 9 no. A ver, allá. La 6. Allá, señorita. La 6. La 6. ¿Cuál quiere usted? Sí, la 6. 6. La 7. ¿7? ¿7? ¿Dos cuántas van? Va ganando una a las 7, las 6, ¿verdad? Sí, ya no. A ver, otra señorita. No, ya no hay. ¿No, verdad? Ya hasta le estaba haciendo así, mi ingeniero. Espera, mi ingeniero, señorita, espera. ¿No, las 7? Ah, no, las 6, ¿verdad? ¿O cuál fue? La 6 la tenemos, bueno, la 6. Bueno, a ver, entonces es, y mi prima, está muy pitera.
No, pues es que está medio chorritona, mira. La 7. Sí, digo, por lo menos acá está más larguita, ¿no? Digo, también, digo, no hay que... Digo, estoy diciendo una sencilla, pero pues, por lo menos aquí ya tiene un poquito más, ¿no? A ver, 9 menos 12. Y nos dice que una solución es esta. Hay que encontrar la segunda solución. ¿Sí? Por favor, apágame, ingeniero. Gracias. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a partir de la hipótesis de que la segunda solución debe de ser una función que le estoy llamando U multiplicada por S, porque no puede ser múltiplo constante. Si es múltiplo constante, entonces va a ser linealmente dependiente, y pues no, sí debe de ser linealmente independiente. Bien, entonces vamos primero a desarrollar esto y ya luego lo sustituimos para que sea más rápido. Como Y2 debe ser solución, debe de satisfacer esta ecuación diferencial. ¿Qué era lo que hacíamos? Sacábamos la primera derivada, la segunda derivada y luego sustituíamos, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. ¿Quién va a ser la primera derivada? Bueno, como esas es un producto de funciones, entonces es la regla del producto. U por la derivada de Y1 más derivada de U por Y1. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Luego, la segunda derivada va a ser U por Y B'1 más U' por Y1' más U B' por Y1 más U' por Y1'. ¿Sí o no? ¿Sí es así? Y claro que aquí le podemos, ¿qué cosa? Simplificar. A ver, aquí es así. ¿Por qué? Porque estos, este y este los puedo sumar. ¿Sí o no? Entonces va a ser este, es mi prima, más esta, y luego más 2 veces. ¿Sí o no? ¿Sí es así? ¿Sí o no? Bien. Luego, ¿qué hacemos? Pues vamos a sustituir 9 por la biprima. Y una vez vamos a desarrollarlo. Sería 9 U1' por Y1 biprima más 9 por U biprima Y1 más 18 U' Y1'. ¿Sí vamos bien o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Luego menos 12 por la Y'. Entonces sería menos 12 U Y1' menos 12 U' Y1. A ver, ¿qué pasó? Es que ahí la primera, antes de que lo acomodara, le puso... ¿Dónde? Ahí. Le puso U y Y' y abajo le puso U'. Pero lo que pasa es que esta y esta la sumamos. La sumó. Pero aquí me faltó bi'prima. Esta viene siendo esta. No, aquí sí está mal. No, esas no son las que sumamos. Las que sumamos son esta con esta. Entonces es esta, y la suman esas dos. Aquí es prima. No, sí estaba bien. Pero la primera U solo es... No,
Nomás es una mano. O si es un prima. El primer término no va a derivar. Ah, no va derivado. Sí, cierto. Sí, cierto. Sí, porque aquí las que vamos a sumar son estas dos. Esta la pasamos igual, esta la pasamos igual y la suma. Sí. Sí, no me ayuda luego a veces el reflejo, ¿eh? Entonces vamos a corregir. Sería 9 por esta. Aquí le quitamos la prima. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, ¿verdad? Y luego es menos 12 por esta. Aquí está. Sí está bien. ¿Ok? Ahí va. Y luego es más 4 por la Y. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí? Y la voy a igualar con 0. Aquí vamos a chambear verticalmente. Si chambeamos horizontalmente también se vale. Pero aquí vamos a chambear así. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es agrupar, a ver qué es lo que puedo agrupar. Ah, me faltó aquí el 4, perdón. Bien, entonces vamos a agrupar. A ver, esta queda solita, ¿no? ¿Sí o no? Esta queda solita, ¿verdad? Porque es U biprima. Bien, a ver, ¿quién más tiene U, Y biprima? Pues ninguna. Pero fíjense bien lo que voy a hacer aquí para más fácil. Porque si la agrupamos así, mejor de una vez vamos a factorizar para que se entienda. ¿A quién voy a utilizar como criterio para factorizar? Pues a U. ¿Sí? A U. ¿A qué me refiero con esto? De que empiezo con esta como lo había puesto, es la única que tiene biprima. Luego sigo con U'. ¿Quiénes tienen U'? Esa, esta y nada más. Entonces va a ser ¿qué? Más $18 Y1' menos 12 Y1 por U'. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Luego, ¿quién tiene una nada más? Pues esta con esta. Esta y esta. ¿Sí o no? Entonces va a ser ¿quién? Más 9Y1 biprima menos 12 Y1' más 4 Y1. Y estoy factorizando a 1. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí se entiende, verdad? Dijimos que íbamos a factorizar a 1. ¿Sí se entendió? Esta queda solita. ¿Sí o no? ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Perfecto. ¿Qué sigue ahora? Y1 es solución de la ecuación diferencial. Eso significa que si yo sustituyo esta en esta, me debe de dar ¿qué? 0. Acá está. Entonces esto vale 0. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí se entiende? Sí, porque Y1 es solución. Entonces debe de satisfacer esta. ¿Cuánto me debe de dar? 0. Esto quiere decir que esta ecuación, ¿cómo me va a quedar? Como 9Y' Y1 más 18Y1' menos 12Y1 por U' igual a 0. ¿Sí se entendió o no?
Por eso les decía que si hubiéramos agarrado una ecuación variable, se hubiera estado más en chino, pero es el mismo procedimiento, ¿sí o no? ¿Sí se entiende? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora sí, vamos a sustituir Y1. Pero para sustituir a Y1 necesito conocer su derivada. ¿Y su derivada cuánto es? 2/3 e a la 2x sobre 3. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces vamos a ponerle ahí. Sustituyendo Y1 y Y1', ¿cómo me va a quedar? Como 9 ubi' por Y1, que es e a la 2x sobre 3, más 18 por Y1', que es ¿cuánto? 2/3 e a la 2x sobre 3 menos 12 por Y1, que es e a la 2x sobre 3. O por U', y esto me debe dar 0. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué pasa? Pues la voy a acomodar así. 9e a la 2x sobre 3 ubi' más, aquí sumamos. ¿Cuánto me da esto? 12, ¿verdad? Me va a dar 0. 0 por chapucero, ¿sí o no? ¿Sí o no? Me da 0. Entonces me va a quedar 0 por 1', pues 0. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? No faltan los tercios de... Ahí después de, no sé, las 2 tercios, ¿no? Aquí ahorita. Ah, me falta esta, ¿verdad? Sí. No. Los tercios, No, eso ya está. El 18 por el 2 tercios. Pues por eso les dije cuánto me da este producto. Por eso. Pero al 12 no lo multiplicó por 2 tercios, o sea, no le puso la exponencial. No, porque no es nada de... Es que no lleva... Ah, no lleva. Ah, no era por ahí. No es por allí. Sí. ¿Sí, no? Bien. Entonces, ¿qué me queda? Me queda esto. ¿Sí? Ahora, esta nos quedó así, porque el que hicimos con el otro grupo sí quedó con término lineal. Entonces les recomiendo que vean el otro vídeo, por eso les he estado poniendo, si se fijan, los dos, para que se los chuten, porque luego a veces surgen cosas interesantes con aquellos que aquí no. Entonces, aquí pues quedó mochita, porque allá sí quedó el término de la U'. ¿Y por qué se los digo? Porque hay que resolver esta ecuación, pero para resolverla, aquí hay que explicarlo con reducción de orden, porque así se llama este método, reducción de orden. ¿Y en qué consiste el método de reducción de orden? En meter una nueva variable que va a corresponder a la derivada de U. Es decir, voy a meter una nueva variable, el libro le llama W, donde W va a ser U'. ¿Se fijan? Es un cambio de variable. Entonces, si yo utilizo este cambio de variable, vuelvo esta nueva variable, me va a quedar así. W'. Y si se fijan, esta era de segundo orden, pero mediante este cambio, ahora es de primer orden, por eso se llama reducción de orden. Aquí no se ve tan bonito porque pues no hay término de primer orden en la de acá. Sí, lo interesante es que se viera, pero bueno, ni modo, vamos a seguir. ¿Sí se entiende o no? Entonces lo que hay que hacer ahora es resolver esta ecuación diferencial de primer orden. Está muy sencillo, porque en este caso dio así. Si estuviera el otro término, tendríamos que resolverla con factor integrante. ¿Por qué? Porque sería una ecuación diferencial lineal. Esta se puede hacer por variables separables. La otra también, pero la riqueza del método se visualiza cuando la planteas como lineal, que es, si mal no recuerdan, con factor integrante. Entonces, aunque esta pareciera que
no tiene caso hacerla lineal, pues yo la voy a hacer lineal, porque si no se va a perder. La voy a hacer como lineal, pues la voy a resolver como lineal, porque de otro modo se va a perder la riqueza del método y su relación con el formulazo que es el que se obtiene, ¿sí? Entonces, la voy a plantear como si fuera una lineal, pero para ello, ¿qué tengo que hacer? Que el coeficiente de la derivada sea 1, ¿sí o no? Entonces, para ello, pues tengo que dividir todo ¿entre quién? Entre 9e a la 2x sobre 3. El chiste es que me va a quedar así, porque divido entre esto, y eso se vale, porque nunca va a valer 0. La exponencial nunca es 0, entonces no hay problema. ¿Sí se entiende? Entonces la voy a plantear como lineal, pero si la planteo como lineal, pues tendría que visualizarla así, de tal manera que el factor integrante sería, ¿sí se acuerdan que es así? Entonces sería e a la 0, perdón, a la integral de 0 de x. ¿Están de acuerdo, sí o no? Por eso les digo, tengo que visualizarla así para que no se pierda la riqueza del formulazo, ¿sí? Porque el formulazo se obtiene como lineal. Lo tengo que plantear así. Bien, entonces, ¿esto qué me queda? Pues sea la que. ¿Cuánto vale la integral de 0? O sea, la 0. ¿Sí o no? Era una constante. Este es un 0. ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ese es el factor integrante. ¿Sí o no? Y luego, ¿qué era lo que hacíamos? Multiplicábamos ¿el qué? El factor integrante por la ecuación diferencial. ¿Y qué me quedaba? Una constante, a fin de cuentas, es una constante que le voy a llamar A. ¿Sí se entiende? Entonces va a quedar AW, diferencial de AW, igual a ¿quién? ¿A 0 de x? Sí, porque mi variable es x. Tanto U como W son función de x. ¿Ok? Luego, entonces, ¿qué pasa? Que me va a quedar ¿qué? Al integrar AW igual a ¿qué? A otra constante que le voy a llamar B. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Despejar a W, ¿sí se acuerdan? Y va a ser B sobre A. ¿Y quién es B sobre A? Otra constante que le voy a llamar E. Claro, si le pongo C no hay ningún problema, pero lo importante es entender que no es la C que sacamos acá. ¿Sí o no? ¿Lo oigo? Sí. Bien. Pero esto de aquí es W. Y yo no quiero W. Yo quiero Y2. Pero para encontrar a Y2 necesito conocer a U. Y para conocer a U necesito W, que ya la conozco, la acabo de calcular. Entonces, pues me retacho, ¿verdad? Ahora, como retrosustitución, ahora voy a calcular a U, y para encontrarla, pues sé que su derivada es W, que es una constante. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿quién es su prima? Pues es de U en dx. La voy a poner así para que no nos vayamos perdiendo. ¿Sí se entiende o no? Entonces, U, ¿quién va a ser? Pues la integral de E de x. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Y cuánto es la integral de eso? Pues es E a la x más otra constante que le voy a llamar F. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sas? Bien. Ya conozco a quién, a U. Como ya conozco a U, ya puedo conocer a quién. A la segunda solución. Me voy a venir para acá. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ahora sí, mi segunda solución que quería encontrar va a ser U, que es
e a la x más f por y1. ¿Y esto cuánto me da? Me da ex e a la 2x más f por e a la 2. Perdón, aquí me faltó el 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Ya encontré a Y2, pero dos cosas. El conjunto fundamental no debe de llevar constantes, no es necesario que lleve. ¿Por qué? Porque esas constantes al fin y al cabo van a aparecer en la que en la solución general. ¿Sí o no? Y entonces, si yo la considero con constantes, me refiero al hecho de estas, porque aquí hay constantes, ¿no? Estas constantes las van a absorber. Entonces nada más me quedo con la parte variable. ¿Sí se entiende o no? ¿Por qué? Porque si bien aquí en Y2 hay constantes, no importa, al hacer la combinación lineal ya las voy a incluir. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Bien. Ese por un lado. Por otro lado, podemos ver aquí que este término se repite en la primera. Sí, porque este término, si se fijan, es la primera multiplicado por una constante. Pero acabo de decir que las considero sin constantes. Y esta prácticamente es la misma que esta. Es decir, que al plantear la solución la absorberían en un solo término, porque son términos semejantes. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es decir, este no lo incluyo en la segunda. ¿Por qué? Porque al plantear la solución quedaría en la primera al sumarlos. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién viene siendo oficialmente la segunda? X e a la 2x sobre 3. Nada más. Sin la constante y sin este, porque este está acá. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Luego. Bueno. Vamos a ver la respuesta. Fíjense cómo es, porque así lo van a hacer. Y hasta que hasta nomás hizo. Tampoco no está fácil, ingeniero. No, este sí estuvo más enredado. Estuvo talachudo, pero. Es que nada más es tener ahí en cuenta. Miren, es creo que la 140. ¿Qué número era? El 7. Mira. ¿De 4.1, verdad? No, de 4.2. 4.2. La segunda solución es x e a la 2 x sobre 3. Nada más esto. ¿Sí? Sin la constante. ¿Ok? Ahora, este procedimiento, como dice el ingeniero, está largo. Lo podemos obtener por formulazo. Y el formulazo es este. Pero este formulazo, ¿de dónde sale? De esto. De aplicar estos conceptos en la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, aquí tengo la ecuación diferencial de segundo orden. Sustituyes la solución de esta manera. Pum, 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 sacas factor integrante, pum, 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 y al final, después se saltan muchos pasos, obviamente. Por eso no lo explico con esto, porque no se entiende, no explica muchos pasos. No hay como mejor por un ejercicio hacerlo. ¿Sí? Porque en realidad el libro aquí con lo que pone aquí no es suficiente para que lo entiendas. Tienes que verlo como un ejercicio.
Entonces, pero la idea es, ya una vez que haces todo, se obtiene esta fórmula. Entonces puedes resolverlo con ese formulazo. Y vamos a hacerlo con el formulazo. La fórmula me dice que Y2, o sea, la segunda solución, es la primera por la integral de E a la menos integral de P de X sobre la primera solución al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Estamos? Entonces, para poder aplicar la fórmula, tienes que poner primero la ecuación diferencial en forma estándar. ¿Cuál es la forma estándar? Que el coeficiente de la derivada de mayor orden sea 1. Es decir, te quede así. Sea 1. En este caso no es 1, es 9. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Pues dividir todo entre 9. Y si divides entre 9, ¿qué te va a quedar? 12 novenos. ¿Cuánto es? 4 tercios, ¿no? Luego. Y luego. 1 tercio. Luego. Sí. No, ¿cuál? 4 novenos. ¿Sí te fijas? No le da la vida. Estoy dividiendo entre 9, estoy diciendo. ¿Sí? Pero aquí lo que me interesa es quién. P de X. ¿Y cuánto vale P de X? ¿Cuánto vale, ingeniero? ¿Cuánto vale? 4 tercios. ¿Cuánto? 4 tercios. 4 menos 4. ¿Cuánto vale, ingeniero? No, es que el tercer término no es derivado. El de 4 novenos. Sí, pues, ok, sí, perdón. No, sí, le da menos 4. Menos 4 tercios. Tienes razón. Menos, ¿qué me dijiste menos? Menos 4 tercios. Solo dijiste 4 tercios. Entonces, el factor integrante, o bueno, no el factor integrante, porque el factor integrante, si se fijan, es sin el menos, pero va a quedar menos al hacer el procedimiento. ¿Sí? Vamos a sacar esta. ¿Cuánto da? E a la 4 tercios. ¿Así no? Luego, y va a quedar E a la 4 tercios ¿de qué? De X. Ya quedamos que en estos no hay que poner constante. Viene siendo como el factor integrante, pero de estas, de las de segundo orden. Por eso es que decimos que en los factores integrantes no lleva la constante. Bien, entonces ahora sí ya lo sustituyes. Entonces la segunda solución va a ser ¿quién? La primera. ¿Quién es la primera? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es la primera? Mira, pero así como que le cuesta trabajo al ingeniero. Pues, ¿qué no estás viendo, ingeniero? ¿Quién es la primera? Y a la 2 sobre 3. Por la integral de quién, de esto, ¿cuánto me dio? ¿Cuánto me dio? Sobre la primera al cuadrado. ¿Así no? De X. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? De aquí se da la. ¿Y cuánto me da esto? Oficialmente así es. ¿Sí o no? Entonces diríamos que es X e a la 2 X sobre 3 más C por E a la 2X sobre 3. Pero quedamos que esta que va a quedar con la primera. ¿Sí o no? Y entonces nada más nos quedamos con esta. ¿Sí o no? No oigo. Sí. Ahí está. ¿Sí? ¿Sale?
Entonces, pues ahí está el formulario, mucho más rápido, pero pues hay que ver dónde sale. ¿Qué no? Porque si te pones un formulario y pues órale, no, pues está chido. Está así como que por arte de magia, ¿verdad? O es que me lo dijo un pájaro. Y luego, ¿dónde está el pájaro? ¿Dónde está el pájaro? ¿Quién sabe dónde está el pájaro? Entonces, pues mejor, ahí está, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Bueno. Entonces, ya estas de acá, ya podemos ver cómo se hacen las de coeficientes variables. ¿Sí? Ya esas de coeficientes variables, pues ya las resolveríamos con el formulazo. Pero faltan 2 minutos, ya no nos va a dar tiempo. Mejor vamos a dejar hasta aquí y continuaríamos el día de mañana. Pasa buena noche.